Hola, buenos días. Bienvenidos al canal de Horizontes por Volar, el espacio dedicado al coaching de vida, aviación, donde podrás conectar con tus sueños, encontrar tu propósito de vida y despegar de una vez en la vida, ¿no? Hoy tenemos un invitado que llevábamos muchísimo tiempo teniendo ganas de que estuviera con nosotros para poder conversar. Es un especialista. Todos los amantes de la aviación, que hay muchos que siguen este canal y les apasiona la aviación, la historia, la época de aventureros, los primeros pioneros de la aviación, van a encontrar muchísimas respuestas hoy con nuestro invitado. Vamos a pasar a presentarlo. Nos acompaña una de esas personas que no solo estudian la historia, sino que la escuchan latir y saben transmitirla con pasión. Carlos Lázaro Ávila es historiador aeronáutico, catedrático de Geografía e Historia, divulgador de la aviación española y uno de los impulsores junto a Marcelino Sempere, Alberto Flechoso y Javier Aranduy del canal Instagram Grandes Vuelos Españoles. En Instagram se llaman los podéis encontrar como @Grandes Vuelos. Un espacio dedicado a rescatar las grandes gestas aéreas que unieron continentes cuando volar todavía era una aventura incierta y casi temeraria. En sus investigaciones y publicaciones, como la aventura aeronáutica Pioneros del Aire, Autogiros y Aerostatos, Carlos no se limita a enumerar fechas y modelos de avión. Busca las historias humanas que hay detrás de cada travesía, es decir, el pulso acelerado antes de un despegue, la soledad del océano bajo las alas del avión, la convicción de quienes creyeron que España también tenía un lugar en la conquista del cielo. En su trabajo aparecen nombres como los del vuelo del Plus Ultra, la escuadrilla Elcano o el Cuatro Vientos. Pero más allá de los titulares y las etiquetas, lo que realmente le interesa es comprender qué significaron aquellos vuelos para su tiempo, rescatarlo y qué nos dicen hoy en el presente a nosotros. Esta entrevista no solo va de aviones, va de memoria, de valores, de identidad y de ese impulso profundamente humano de mirar al horizonte y decidir ir un poco más allá, de volar un poco más allá. Hoy precisamente volamos con alguien que se ha propuesto que esas historias no queden en tierra y olvidadas. Con todos vosotros, Carlos Lázaro Ávila. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Nelson. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por darme esta oportunidad para poder llegar y compartir con vosotros un poco en el mundo en que me he estado moviendo en los últimos más de 20 años. Vamos, para mí personalmente y para el canal es un privilegio teneros y tenerte. Y si no existieseis, yo creo que habría que inventaros porque es una función la que estáis empezando a realizar. Bueno, ya veis, tú ya tienes una historia, un bagaje, pero divulgarlo, ¿verdad? Hacerlo, coger el Ujú. altavoz y darle voz, Sí, exponerlo. Ujú. exactamente. Sí, yo creo que es crucial, y además en estos momentos que estamos haciendo este hincapié en la conmemoración, y la pregunta es por qué elementos hacen que nos acordemos, y sobre todo, como bien dices tú, Mm. ahí pues la verdad es que me has descrito muy bien a la hora de llegar más allá de lo que es importante, como lo técnico, pero sobre todo lo humano, qué nos aporta, Mm. en qué circunstancias se produjeron esos vuelos y sobre todo qué nos brindó a los españoles y a la humanidad. Y yo creo que es muy interesante. Estupendo. Pues mira, Carlos, te quería preguntar para abrir la conversación entre los dos. Ujú. ¿Recuerdas el momento en el que la historia de los grandes vuelos españoles dejó de ser un tema de estudio para ti y se convirtió en una misión personal o una misión de vida o un objetivo vital? Pues la verdad es que tengo que decirte que se convirtió en algo que está muy vinculado a mi vida, porque aparte, por circunstancias laborales, yo, no sé, estos hechos que hemos comentado antes, yo he siempre tenido destinos aeronáuticos, me explico. Siempre he estado a lo mejor destinado a un instituto que estaba vinculado cerca a un campo aeronáutico, un campo de aviación, pues aquí en Madrid, en Toledo y otros sitios. Y bueno, pues no lo sé, es una especie como de elemento que me ha coadyuvado. Pero sin lugar a dudas, a mí un personaje que me ha guiado en esta historia ha sido Emilio Herrera. Cuando yo empecé a estudiar sobre Emilio Herrera y que llegara, hiciera la gesta de hacer el primer raid de la travesía del Estrecho
Mm, el 14 de febrero de 1914, antes de que estallara la Primera Guerra Mundial y que se considerara la aviación como algo, bueno, estos qué papel van a jugar, fue un raid prácticamente espartano, con una brújula, un conocimiento, pero sobre todo, pues eso, ese mm, aliento por ir más allá, por intentar transgredir las normas de lo que les apelaba a lo terrestre, pues la verdad es que me atrajo mucho. La verdad es que como Herrera ya se había iniciado en el mundo de la aerostación y yo he mm, trabajado mucho en el mundo de la aerostación, no solo a nivel mundial, sino también a nivel de España, pues a partir de ahí ya, pues bueno, pues sí, fue mm, una apertura, una zambudida de cabeza a este apasionante mundo, sí. mm. Y cuando hablas de los grandes vuelos, del Plus Ultra, del Cuatro Vientos, de la escuadrilla Elcano, ¿qué crees que se nos ha olvidado como país sobre lo que realmente significaron? Yo personalmente creo que somos un país muy desmemoriado y un desmemoriado por dos razones, porque Mm, no nos apreciamos, no mm, apreciamos nuestra historia pasada, con sus defectos, con sus mm, luces, con sus sombras, con sus aciertos, y sobre todo porque yo creo que nos hemos dejado comer, por razones mm, claramente obvias, por otras historias aeronáuticas que sí han sido promocionadas, mm, que han sido divulgadas y que continúan siéndolo. Entonces, el hecho de no conocer impide valorar. Como no valoramos, pues en este sentido nos sentimos inferiores. Y claro, cuando nosotros explicamos a través de nuestra plataforma o a través de las mm, conferencias cuál es la aportación real, no solo técnica, sino también humana de estas personas, pues yo creo que la gente debería un poco reconsiderarse y decir, vamos, no somos lo más, pero aportamos, pusimos unos límites e incluso incitamos a que al resto de las aviaciones mundiales se dieran cuenta de, ojo, los españoles, dentro de sus limitaciones, están haciendo algo bastante a tener en cuenta. O sea, éramos ya una nación a tener en cuenta y luego por las diferentes aportaciones que se han producido. Yo, para mí, con todos los respetos a todo el mundo, antes de la guerra civil, creo que hay una tríada de ingenieros mm, cruciales para el desarrollo no solo de la aeronáutica mm, o del mundo aeroespacial español, que es Emilio Herrera, Leonardo Torres Quevedo y Juan de la Cierva. O sea, estos son la tríada básica de donde mana toda la ingeniería aeroespacial de este país. mm, Y que creo que tenemos que seguir difundiéndoles y hablándoles de ello y divulgándoles a través de plataformas como esta, que mm. nos invitáis. Sí, sí. Sí, nos pasa esa sensación de como que tenemos cierto complejo, ¿no? No solo con la historia, sino con las artes, con algunos temas, la literatura a veces. Mi pareja, por ejemplo, es de Polonia, lleva muchos años ya viviendo en España, estudió filología hispánica e historia de España y vamos, ama lo que es la cultura, aprecia mucho lo que es, lo que fue y es este país. Y es eso, a veces desde fuera lo aprecian más que nosotros mismos, ¿verdad? Claro, Mm, claro, pero tu pareja, si me permites, también ha llegado a ese punto precisamente que es la comparación. mm, Ella venía con un bagaje mm, y le ha permitido comparar y ver pues, éxitos y fracasos. Pero nosotros no estamos haciendo ese mm, ejercicio, o sea, nos proyectamos más hacia afuera y luego nos damos cuenta de que a lo mejor llega alguien desde fuera y nos pregunta por lo nuestro mm. y lo peor, lo más lamentable es que no sabemos responder porque lo desconocemos. Exacto. El ser humano creo que teme lo que desconoce, Mm, pero cuando llega y vacila sobre algo que debería conocer por su propia intrínseca de país, historia mm, intrínseca de país, encima duda más. Y mm. eso es lo peor. Eso es lo peor que creo que nos puede ocurrir. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y qué tenían aquellos aviadores que hoy nos sigue interpelando casi 100 años después? ¿Qué podemos rescatar? Vamos a ver, podríamos destacar múltiples cosas. A ver, hay algo innegable, inherente al ser humano y es el afán de destacar, el afán de brillar. Vamos a ver, un aviador, esto además estudiado desde la antropología, tiene una Mm, serie de códigos, una serie de mm, lenguajes de grupo, en la cual está prohibida la palabra miedo, mm, está absolutamente prohibida, eso está claro, y ellos evidentemente quieren destacar por encima de mm, todo. Pero también lo decían con un aliciente que es el descubrir, el experimentar, el vivir nuevas experiencias a bordo de un aeroplano. Que yo pongo siempre el mismo ejemplo. Nosotros ahora estamos acostumbrados a pensar en un aeroplano, en un viaje, en vuelo charter, un vuelo mm, turístico, comunidades, etcétera, etcétera. Y si nos ponemos a pensar que estas personas, o el propio Herrera, que se aventuró con José Ortiz Echagüe a atravesar el estrecho de Gibraltar
en un aeroplano de tela, alambre, un motorcito, 80 caballos, dices, Dios mío, a ti te dicen, vamos a hacerlo, digo, yo absolutamente ni loco. Y claro, ellos evidentemente sabían a lo que se enfrentaban, eran conscientes de sus limitaciones, pero sobre todo con una voluntad de transgredir, de ir más allá. Eso es claro y es notorio. No eran temerarios porque sabían las limitaciones con lo que tenían, pero desde luego sacaban bastante jugo a las posibilidades que tenían. Y luego no hay que olvidarse que los grandes vuelos arrancan de un periodo bastante trágico para la historia de España, que es el fin de la guerra a Marruecos. Ujú, Todos ellos, sobre todo los militares, se han fogueado allí, o sea, son gente muy experimentada, mm, como decir, los pilotos con muchas horas de vuelo, no son mm, principiantes y saben un poco cómo afrontarlo. Y en el caso de los aviadores civiles, muchos, algunos de ellos, por ejemplo, pues también empezaron ahí como voluntarios dentro de la aviación militar y luego se lanzaron. Y a medida que la aeronáutica mm, empieza a descollar en nuestro país, se lanzan con sus avionetas civiles, evidentemente, a hacer unos vuelos notorios que, por cierto, han pasado bastante desapercibidos, porque cierto es que se le ha dado mucho pábulo, por múltiples razones, mm, a la aviación militar y que promocionó y desarrolló con unos objetivos sustentados en una política de gobierno, obvia. Pero sí, sí, eran gente que desde luego merece un reconocimiento. Aventurarse es una frase hecha, aquellos locos en aquellos viejos cacharros, bueno, sí, pero ojo, valientes sí, temerarios no. mm. Sí, sí, sí. Por supuesto. Si tuvieras que describir con una palabra el espíritu de aquellos pioneros del aire, ¿cuál sería y por qué? Con una sola palabra. Vamos a intentar hacer ese esfuerzo de síntesis, perdón. Aventureros, Ah, aventura, por encima. aventura. Mm, O sea, yo cuando leo sus relatos lo tengo clarísimo. Yo mm, me encantaría haber podido vislumbrar esas perspectivas, esos paisajes. En los momentos difíciles, obviamente, lo comprendo que no, pero el afán de aventura, la aventura aérea, ¿no? O sea, es traspasar una nueva frontera. O sea, estaban traspasando las nuevas fronteras, en este caso la vinculación entre dos continentes, entre diferentes circunstancias de vuelo, etcétera. Y luego ya más allá, pues tenemos el caso de Herrera que trasladó la aventura del espacio a la aventura del espacio. Y eso lo tenía claro desde un punto de vista científico, muy técnico, pero la aventura, yo creo que les podía la aventura. ¿Y por qué no? O sea, yo creo que la pregunta, ¿y por qué no? ¿No? Y en eso, y luego sobre todo, pues ese romanticismo que debería tener, que no hemos sabido transmitir, ¿no? Si me permites, por ejemplo, mm, yo cuando vi la película de Memorias de África y mm, cuando están ahí volando en esas praderas del sur, etcétera, ahí atrasando, decía, joder, pues, o cuando, por ejemplo, también tenemos el paciente inglés que sobrevuela el desierto, digo, pero vamos a ver, si es que esto nosotros lo hemos hecho en el desierto del Sáhara. Lo que pasa es que no hemos sabido transmitirlo, por ahora, pero creo que tiene un carácter maravilloso, ¿no? Ver la Tierra desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué te aporta, ¿no? ¿Qué te da? ¿Qué nos da? Eso yo creo que es algo que debieron tenerlo muy presente, estoy convencido. De la óptica de la aventura. mm. Es alucinante, sí, sí, sí. La imbricación, ¿no? El espíritu del romanticismo, Uh -huh. cómo impregna todo ese comportamiento humano, tanto de grupo como individual, en aquella época tan floreciente para los descubrimientos Uh y para -huh. la ciencia, para el romanticismo, etcétera. De hecho, hace poco, como comentaba contigo, entrevisté a Sebastián Álvaro y hay una frase que me comentó, y bueno, no en la entrevista, sino fuera de línea, como antes hablamos cosas tan interesantes contigo y espero que expongamos alguna también durante la entrevista, que estaban fuera de las preguntas, pero me han parecido súper interesantes para traer a colación. Y él decía que Ernest Shackleton, ¿no? El famoso eh, marinero inglés que hizo la expedición del Endurance en 1914, el anuncio que había puesto en el periódico era: se buscan hombres para viaje arriesgado, poco sueldo, frío extremo, largos meses de oscuridad total, peligro constante, Uh -huh. regreso a salvo dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Claro. Sí, sí, eso es obvio. Es que, vamos, tú dices, tú lees eso y dices, no me ha vuelto muy loco. Pero había gente que llegaría y en este caso es, no sé, como cuando en el
caso de los primeros vuelos que se hacen en globo, que Mm, curiosamente llegan y los primeros pasajeros, que yo lo explico algunas veces, dicen, no fueron seres humanos. Y ahora digo, bueno, vamos a... Y metieron animales. ujú, Los metieron ahí para que se diera. Y dice, bueno, en el caso de... Y luego ya dieron ese paso, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿qué podemos experimentar nosotros a bordo de un aerostato ahí? ¿Qué perspectiva podemos tener? ¿No? Entonces, claro, es ese afán aventurero que yo creo que es inherente al ser humano. mm, El querer llegar, es decir, en el aire, en las profundidades del mar, en el espacio, ¿no? Es el ir más allá, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que les movió, indudablemente, a ellos y a ellas, y es el aliciente que, bueno, incluso hoy en día, pues por múltiples facetas que vemos de aventuras que plantean aéreas, en algunos casos, o terrestres, decir, bueno, mm, pues parece que no, pero sí, está, tiene su enganche y creo que me merece mucho respeto. mm. Y además es profundamente humano, ¿no? Desde el principio de la concepción, digamos, de la cultura humana, neolítico, etcétera, esa Ujú. búsqueda de el ir más allá, tanto a nivel físico en la Tierra como espiritual, ¿no? De esas grandes preguntas que todos nos Claro, hacemos, ¿verdad? indudablemente. Mm. ¿Y crees que en España hemos confundido, algo hemos hablado antes, esa falsa humildad con un silencio histórico? Yo creo que sí. O sea, yo personalmente pienso, esto es una cuestión que Mm, además en alguna ocasión lo he hablado con algunos altos mandos del ejército mm, del aire y del espacio, ellos reconocen que nos falta divulgación, nos mm, falta una divulgación seria, no una divulgación de un poco llegar a la gente y concretarle un poco a nivel, que yo lo hago muchas veces en mi profesión, los elementos más cruciales y sobre todo para intentar captar y decir, bueno, vamos a ver, si nosotros no construimos castillos en el cielo, pero tuvimos una aportación. Entonces, pues carecemos de conocimiento y desconocemos precisamente lo que pasa y mm, por lo tanto no lo podemos valorar. mm, Y yo creo que a veces nos sentimos un poco humillados o por debajo de lo que ocurre del exterior. Y creo que es un error increíble. Entonces yo no digo, vamos a ver, si yo no quiero decir que los grandes vuelos fuera algo, mm, de hecho incluso uno se pone a ver, ahora mismo por ejemplo te llega así el trofeo Harmon, que es el Oscar de la aviación por mm, antonomasia, y llegas y dices, bueno, pues el primer trofeo Harmon que se da a algún aviador español es a Ramón Franco, etc. Y luego a continuación el segundo se le da a Rafael Llorente Solá, que es de la Patrulla Atlante. Y tú te vas a Wikipedia, que parece que todo el mundo llega a le da a mm, Wikipedia y ni siquiera aparece y es mal, está mm, incorrecto, ¿no? Entonces tú llegas y dices, bueno, pues a lo mejor eso habría que corregirlo, difundirlo, divulgarlo y decir, mm, bueno, ¿por qué tenemos los méritos para figurar allí? Y sobre todo, ¿por qué razón a un señor como Rafael Llorente se le da el segundo puesto del trofeo Harman después de alguien como Charles Lindbergh, que al año que viene va a haber una fanfarria increíble con el mm, vuelo del águila solitaria? Y ujú, ya no veremos cómo se vuelca. Entonces decir, bueno, sí, sí, pero usted, pero ojo, de hecho hay un detalle que a lo mejor no se conoce y es que la edición española del vuelo de Lindbergh fue prologada por Ramón Franco, ujú, aquí en España, en la edición ujú, que se hizo. O sea, que no se buscó a cualquiera, mm. sino a alguien casi equiparable, equitativo. Y sí, nos falta mucho de mirar con espíritu crítico y de reconocer y de valorar. Mm, Entonces, bueno, para ocupar nuestro puesto, sin más ni menos alaracas. mm. Es que a veces escuchándote me puede llegar a parecer que sucede como muchas de las personas que acompaño como coach de vida y aviación, como mentor de expansión, etcétera, hay muchas creencias limitantes que tenemos, ¿no? Como creencias que Sí. asumimos, que es que yo soy así, o que es que mi familia es así, o es que esto lo he hecho así toda la vida y tal. Entonces las asumimos como ciertas, pero en realidad cuando las mm, empiezas como a bombardear, ¿no? Con preguntas y confrontar y le haces ver a la persona que realmente eso es totalmente irracional o no corresponde con una realidad eh, tangible, física Ujú. y que te condiciona demasiado, pues se deshace como un azucarillo. Entonces yo creo que a nivel sociedad también nos pasa eso, ¿no? A nivel Sí, cultural, que tenemos una serie de creencias disfuncionales, ¿no? Autolimitantes que pueden estar condicionando todo esto. Entonces yo creo que hay que ir como deshaciéndolas y parte de esa receta de deshacer es la divulgación, ¿no? No sé si estás de acuerdo claro. con ello. Sí, sí, y luego pues en la línea de lo que tú estás planteando, de tu pista como coach,
yo creo que es algo importante el concepto con el cual hemos intentado Mm, englobar estos grandes vuelos, es decir, bueno, pues atrévete a aventurarte. Si yo lo que no te pido es que te montes un avión o que mm, atravieses el Atlántico en un clipper, es mm, aventurarte a salirte por esos elementos que crees tú que te constriñen y entonces aventúrate, conoce, compara y luego vuelve a tu punto de mm. partida y elabora tu propio análisis. Y decir, Eso bueno, es. ¿dónde estoy? ¿Estoy mejor? ¿Estoy peor? ¿Realmente me estaba creyendo algo que no sería capaz de hacer? Y luego, Mm. pues dices, bueno, pues ahí está. O sea, es poner un punto de vista, una comparativa y ya sobre esa base podemos empezar a aventurarnos más allá o Claro. quedarnos en nuestro estado de bienestar. Ujú. Así de claro. Exacto. Sí, 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 sí. Si esos grandes vuelos españoles hubieran sido protagonizados por otra nación con más tradición, de autopromoción, propaganda, como puede ser el mundo anglosajón, por ejemplo, ¿no? ¿Crees que estarían esas grandes gestas en el imaginario colectivo mundial en ese caso? Indudablemente, Mm, eso es algo que es crucial. Nosotros seguimos luchando y peleando con múltiples medios mm, escasos. También hay que ser conscientes de que no podemos ser Quijotes y pelear contra gigantes en los ujú, molinos, porque, bueno, a ver, el mundo aeronáutico en España, del cual hay un campo que tiene una aceptación, en comparación con otras cosas, es limitado. Entonces, bueno, yo creo que por ahora pues está suficientemente, digamos, considerado, pero le falta. Si, por ejemplo, nosotros nos podemos saber, aunque sea solo por los grandes libros que se publican, en el mundo anglosajón, el mundo, por ejemplo, también francés o francohablante, o, por ejemplo, el mundo procedente de la Unión Soviética, que ellos además le dieron un pablo muy importante. Aquí, evidentemente, en la Unión Soviética ya desde muy pequeños, o sea, ya podían llegar los adolescentes a empezar a entrar en las escuelas de vuelo, hombres y mujeres, mm, y hay que reconocerles algo a los soviéticos, independientemente de luego tu aceptación o no de su ideología, mm, es el hecho de que una de las primeras mujeres de combate, aviadoras de combate, las pusieron ellos, o sea, estos ujú, aquí, mientras que en el bloque occidental se los utilizaron solo para ferry flights. Y entonces, bueno, pues son, digamos, esas facetas. Entonces nosotros, pues evidentemente carecemos de ello. Yo, pues hace muchos años, constaté que, por ejemplo, la guerra de las Malvinas, los británicos la ganaron dos veces, uno en el campo de batalla y luego porque inundaron editorialmente de su visión de la historia, de lo que pasó allí. mm, Y ahora hace poco, bueno, pues a través de esto, las nuevas tecnologías, se entrevista a gente en la cual, pues bueno, pues hacen unas recreaciones maravillosas de pues, ataques, de etcétera, de cómo lo vivieron, y bueno, pues quieren aportar su granito de arena. Pero es indudable, si nos dejamos comer por eso. También adolecemos de una cuestión que yo creo que las nuevas generaciones afortunadamente están saltando esa valla, ese elemento limitante del que tú hablas, mm, es el que son los idiomas. ujú. Y nosotros Exacto. creo que tenemos, sobre todo en el mundo aeronáutico, tenemos el defecto de no publicar en inglés. Mm, O por lo menos ediciones, coediciones en castellano y en inglés. Porque, por ejemplo, en Hispanoamérica a veces llegan, nos escriben, nos cuentan cosas y dicen, pues mira, esto no lo conocemos, solo tenemos información de la parte anglosajona. Y me consta que hay interés, porque además el mundo de la aeronáutica anglosajona ya está muy trillado. O sea, ujú, innovar ahí es difícil. ujú, Y entonces están abriendo el foco en otras cosas y prestan atención a lo que hacemos. mm, Entonces creo que es importantísimo, es importantísimo. Lo que pasa es que nos cuesta mm. mucho. Pero Claro. bueno, hay que aventurarse, hay que Salir de esa aventurarse. zona de confort, ¿verdad? Exactamente, A ahí la está. zona de crecimiento y de expansión. Exacto, ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ah. Pues vamos a hablar un poco de los valores. ¿Qué valores encarnaban aquellos aviadores? Puede ser coraje, solidaridad, disciplina, sentido del deber, espíritu de servicio. ¿Cuál destacarías? Uf, pues me lo pones difícil porque es un poco un compendio de ellos. Ujú, Vamos a ver, hay que partir de un hecho los tres grandes vuelos que además conmemoramos este año, Plus Ultra, mm, Escuadrilla Elcano, Patrulla Atlántida, mm, pues evidentemente están protagonizados por militares. Y bueno, los militares tienen vocación de servicio, eso es obvio, pero también tienen un espíritu de sacrificio, un espíritu que evidentemente combinado dentro de, no todos los aviadores militares se querían embarcar en un Dornier, en un Breguet 19 y largarse a las chimbambas, ¿no? Pero eso mm, evidentemente implicaba una faceta de sacrificio, de pundonor y luego también ser conscientes de que hay que trabajar. ujú, Hay que trabajar, hay que estudiar,
Ahí tenemos figuras maravillosas. Yo, por ejemplo, siempre suelo comentar algo que además creo que estarás de acuerdo conmigo. Yo les digo muchas veces a mis alumnos algo que me dice mi mujer. Dice, el único lugar en este mundo donde éxito está antes que trabajo es en el diccionario. Entonces, Exacto. estos señores trabajaron mucho, tuvieron un background ahí de experiencia aeronáutica, de saber llegar a qué se aventuraba, qué podían sacar de un aparato, hasta dónde podían llegar y forzarlo, hasta conseguir el éxito. Y Mm, aún así a veces. Y sobre todo, esa resiliencia cuando de repente se encontraban, pues como antes comentábamos, la patrulla Atlántida que se aventura ya pasado Dakar y se encuentran que tienen brumas, nieblas, que les obligan a bajar mucho, a volar en unas mm, situaciones, o por ejemplo cuando la patrulla Elcano de repente bueno, se ven obligados a aterrizar en un desierto, o de repente van paulatinamente los aparatos perdiéndose por múltiples circunstancias, o cuando, por ejemplo, a Ramón Franco, cuando ya prácticamente están a punto de llegar a Brasil, están ahí, se les rompe una hélice y es gracias a la pericia, la resistencia física de un grandísimo aviador que llega y logra mantenerlo y luego coger, pues bueno, pues aprobarse hacia las térmicas y coger y evitarlo. Es un conjunto de circunstancias, ¿no? Yo no podría, no sería capaz de definir una, ¿no? Pero claro, y luego de ahí emanan que también los civiles, los aviadores civiles, que evidentemente están muy contagiados de ese espíritu, pues pudieran llegar y aportar su granito de arena. Y podría ser mm, prácticamente similar. Sin el apartado bélico, pero muy similar. mm. Qué interesante lo que comentas. Muchas de aquellas travesías se hicieron con medios técnicos muy limitados, eso está claro, lo hemos Sí. comentado fuera de antena incluso. ¿Hasta qué punto el ingenio y la resiliencia de aquellos fueron más importantes que la tecnología? Yo creo que fue un elemento muy motivador para seguir adelante. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta que la base de los vuelos, por lo menos de los militares, está hecha sobre dos aparatos que en esos momentos no son de construcción nacional, aunque luego se compra la licencia, un Dornier Ball, en este caso alemán, y luego un Breguet 19 francés, Mm, que luego además sobre eso precisamente tienen que llegar y hacer sus propias modificaciones. El Dornier Ball que va precisamente a la Argentina no es el modelo que está en línea dentro de la aviación militar española, o sea, es un modelo específico que Franco lo solicita con una serie de características. Y por ejemplo aquí la aportación que se hace desde la industria aeronáutica española, el Breguet 19, pues ellos llegan y modifican ese modelo inicial para crear los famosos aviones de Grand Ride. ujú, Entonces, evidentemente, en estos casos, pues tienen que llegar y coger y en sus circunstancias intentar amoldarse a ese espíritu aventurero. Por mm, ejemplo, dicen que una de las causas por las cuales pudo haberse perdido el Breguet 19 Supervido en Cuatro Vientos es porque perdía gasolina, tiene una quiebra ahí dentro de lo que es la fisura. Pero bueno, ellos, hay una componente fundamental. El aparato te puede fallar, pero el factor humano es crucial. mm, El conocimiento, o sea, atravesarte por la parte central del Océano Atlántico solo con observaciones astronómicas mm, y eso implica algo que, por ejemplo, Mariano Barberán lo dominaba. Mariano Barberán, tros de Ilarduya, era un observador y piloto ujú, en el cual decían que cuando daba sus cursos de observadores en Cuatro Vientos llegaban incluso a asistir los británicos. Se le tenía muchísima estima. Carlos de Haya, por ejemplo, que lo veremos, antes de la Guerra Civil, era el máximo experto en vuelo nocturno. mm, Carlos de Haya, además vosotros los pilotos lo sabéis, es que el que llega al horizonte mm. artificial, que Sí. os brinda algo que es crucial, que después Sperry lo compra, lo adapta. De hecho, antes de la Guerra Civil, a Carlos de Haya los alemanes le invitaron a dar una serie de conferencias. O sea, que se nos reconoce antes. Y hablando de Herrera, por Mm, ejemplo, pues tenemos un personaje que es crucial, que es Hugh Eckener, es el heredero del emporio de von Zeppelin, y que llegaba, y él lo decía, le tenía en grandísima estima a Emilio Herrera, y llegaba a comentar, ustedes no saben la portentosa figura científico-aeronáutica que tienen. mm, Entonces, claro, pues ahí hay un vínculo. Y evidentemente hay esa faceta que hay mm, anterior, al igual que los estudios de meteorología. Yo te doy todo esto y ahora te montas y te vas, pero no te ujú, vas a ninguna circunstancia. Son un componente y sobre todo que a partir de ahí, en el caso de la industria aeronáutica española, es el booster, el salto cualitativo, que lamentablemente se interrumpe con la guerra mm. civil, pero está
Mm. muy con elementos muy importantes y muy interesantes. De hecho, ahí tenemos una nueva forma de volar, Juan de la Cierva. Sí, no cabe duda. Sikorsky lo dijo, si no es por Juan de la Cierva, yo no invento el helicóptero. Lo Mm, dijo. Y eso que Juan de la Cierva al final llegó y dijo, si es que al final voy a tener que crear un helicóptero, pero es que no me gusta, porque él mm, era un fan de la simplicidad. mm, Y mm, entonces, eso en una base matemática y genial siempre intentaba buscar la simplicidad y no la complicación. mm. Y eso es lo que le limitó mucho sus ventas en Gran Bretaña con los Cierva Auto Hero Company. Pero bueno, va en ese compendio general. Estoy recordando ahora la persona que descubrió, creo que era un marqués, ¿no? En Cantabria, que descubrió las pinturas de Altamira Sí, sí, sí. y decía, bueno, pues lo presentó en un congreso en Francia, en París, etcétera y tal, y Ujú. le decían que era todo falso, que era mentira, que no sé qué. Se acabó, bueno, muriendo de tristeza, básicamente, y Exacto. después de su muerte le reconocieron que efectivamente era uno de los mayores Claro. descubrimientos, ¿no? Y si me permites, por ejemplo, también a veces muy hispano, muy Ujú, español, ese espíritu de saltar hacia adelante, de tenacidad, por ejemplo, podemos llegar al caso de Ramón y Cajal. ujú, Ramón y Cajal, cuando está con toda su estudio de las neuronas, del conocimiento del cerebro, llega un momento que en un congreso tiene que coger a uno de los gerifaltes, llevárselo el brazo y decirle, mire, yo hago esto. Y claro, cuando llegan y de repente, ¿por qué? Pues es español. Y bueno, este está de secundario y claro, darles esa faceta. Hay un detalle en esa misma línea, por ejemplo, en el Smithsonian en Estados Unidos, la Hall of Fame, ujú, ahí está precisamente Juan de la Cierva. ujú, Precisamente, y se han hecho peticiones desde el Ejército del Aire pues, para que figurara tanto Leonardo Torres Quevedo como en el caso que además va a recibir un gran homenaje dentro de poco Emilio Herrera. Pero claro, si nosotros no lo peleamos, podemos tener la oportunidad de mm, que alguien de fuera nos diga, ah, pues bien, pero si no, desde luego no. Hay que hacer patria, en mm, el buen mm. sentido de la palabra, Sí, decir, sí, oye, tenemos poco, indudablemente, pero el poco no se conoce y encima no lo valoramos ni le mm, ponemos en evidencia para que alguien pueda decir, ah, pues sí, mire mm, usted, tiene usted razón, ¿no? ujú. O sea, que esa es la línea que creo que se debe seguir. Claro. Pues fíjate, al hilo de esto que estamos hablando ahora, comentando, ¿crees que aquellos pilotos volaban, en tu opinión personal, ¿crees que aquellos pilotos o tus investigaciones, ¿no? Ujú. Históricas, ¿crees que aquellos pilotos volaban solo por gloria personal o había una conciencia clara de representar al país? Ambas, Ujú, ambas, totalmente sí, valor y conciencia. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los grandes vuelos se hacen dentro del marco histórico de la dictadura de Primo de Rivera, que tiene además una recuperación de valores del pasado histórico y sobre todo un lanzamiento del patriotismo, etcétera, que está amalgamado. O sea, vamos a ver, yo lo comparo. Dice, ¿qué elemento después de que Franco ha llegado a Buenos Aires o que ha cruzado el Atlántico ha tenido mayor, digamos, aceptación popular que ese hecho? Pues mira, cuando ganamos el Mundial. Ganamos el Mundial de manera prácticamente voluntaria, nos lanzamos a la calle sin que nadie nos organizara. Pues aquí, en todos los rincones de España, y teniendo en cuenta que en la época ya había movimientos independentistas, separatistas, nacionalistas, pues allí todo el mundo salió a la calle a celebrar fanfarrias, bandas, desfiles, agradecimientos a los familiares, de decir, bueno, pues algo. Y al otro lado del Atlántico hay que tener en cuenta que por aquellas fechas ya se estaban empezando a celebrar los centenarios de la independencia ujú. de España. Sí. ¿Eh? La batalla de Ayacucho en 1824, pues ya la gente empieza en esas dinámicas, etcétera, y de repente pues llegan los españoles, la madre patria, y decir, Mm, bueno, esto que hay aquí, que vienen a vernos y que tienen ahí, y claro, pues cuando, por ejemplo, inicialmente, que estaba así previsto, Franco tiene prohibido ujú, amenizar en Uruguay. En Uruguay hay un movimiento increíble. ¿Cómo no van a llegar a visitar a la colonia hispana? Pero es que no nos olvidemos que cuando llegan a Brasil, ujú, el conocimiento es impresionante y Brasil era una colonia portuguesa. Bueno, pues ahí estaban y estaban congratulándose de eso, de que alguien ahí, de la península ibérica haya hecho eso. Eso me parece que es importante. Ambos, por ujú, supuesto, su gloria personal mm, y luego sus propias trayectorias, en muchos casos interesantísimas, mm, pero también defienden y valoran ahí un mm, país que ahí está reconocido a ambos lados del mm, Atlántico
y también en las Filipinas. Un comentario que les hicieron a los de la patrulla Elcano diciendo, mira, aquí menos mal que habéis venido porque estamos prácticamente supeditados por la dominación estadounidense. Pero claro, eso lo hacían un poquito en privado, porque hay que recordar que desde el 98 aquello prácticamente era un virreinato estadounidense. Y entonces, pues, esas cosas no se conocen, pero hay que comentarlas. Claro. En su justo término. Y en un mundo como el actual tan carente de valores, digamos, esenciales, ¿no? Positivos, que hacen construir sociedades y avanzar, y donde todo nace de la rapidez, de no esforzarse por hacer, no tener esfuerzo en las actividades que se hace, todo rápido, inmediato y que no me cueste trabajo, ¿no? ¿Qué podemos aprender de quienes se subían a un avión sin garantías de regreso y traerlo hoy a nuestro presente? Pues es una pregunta muy interesante, porque es cierto que esa inmediatez, que además en estos medios de comunicación, internet, los móviles prácticamente en el momento, nos impiden esa reflexión o nos impiden llegar a lo mejor que vayamos muy deprisa. Y a veces también, yo lo valoro a veces en algunas investigaciones mías, decir, esto hubiera requerido un poco más de tiempo, más de madurez. En el sentido de decir, hubiera alcanzado más satisfacción, no digo reconocimiento, pero más satisfacción, porque yo creo que esto hay que tener claro una cosa, la satisfacción tiene que ser personal. A mí, a lo largo de todos mis años de investigación, yo he tenido siempre la gran suerte de conocer a hombres y mujeres extraordinarios y extraordinarias que me han podido aportar cosas para mi propia evolución personal, para mi propia evolución histórica, etcétera. Y yo creo que esto tendríamos que tenderlo un poco más a calmarnos. Yo creo que la tecnología nos está facilitando cosas, el acceso a fuentes, conocimientos, etcétera, pero tendremos que tener un trabajo más reposado. O sea, tenemos que detenernos. O sea, necesitamos pararnos a pensar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Me parece muy lícito que la gente quiera llegar y decir, bueno, pues con un punto puramente crematístico, pero yo en mi caso concreto siempre digo lo que en su momento hizo un investigador cuando hizo un trabajo sobre los aviadores de la República y él nos dijo, dice, mira, yo al final de todo esto siempre pienso que me hicieron mejor persona, porque me hicieron ver las cosas y sobre todo pararme a pensar, ¿no? Pararme a decir, bueno, eso es una época y yo creo que los historiadores, aquí en este caso concreto, tenemos un papel importante, pero a veces nos equivocamos. Yo respeto mucho a un periodista anglosajón que hace historia, Max Hastings, libros maravillosos, y él decía, el prólogo de un libro suyo decía, nosotros tenemos que tratar de divulgar cosas para que se entienda, pero que tenemos que ser muy cautos a la hora de juzgar, porque no podemos juzgar una visión 100 años. Una persona escribe hace 100 años una cosa y dice, Dios mío, ¿cómo puede decir esto? ¿No? ¿Cómo puedes valorarlo? Hay que ponerse en el papel, hay que entenderlo y decir, bueno, pues estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo. A lo mejor dentro de 100 años pues alguien lee cosas nuestras y dirá, pues este hombre está caduco o está pasado de vueltas. Pero sí, yo creo que deberíamos en este mundo de prisa, valorar, ¿no? Aquí traer a colación los tiempos locos de Charlie Chaplin y tal, y decir, bueno, esto nos está volviendo un poco, nos está haciendo salirnos de nuestro rumbo, de nuestro plan de vuelo, como tú has puesto. Entonces yo creo necesitamos reflexión. O aquello que decía Mafalda de paren en el mundo que me bajo, ¿no? Exactamente, que me bajo, que esto es una locura, ¿no? Decir, bueno, pues aunque sea solo llegar a decir qué te dice, qué te aporta, ¿no? No rellenar o limitarte a rellenar páginas o pantallas, etcétera. ¿Qué nos está aportando? ¿Qué estamos aprendiendo, no? Lo importante es llegar, muchos alumnos míos dicen, no, yo quiero aprender. Bueno, y otros me dicen, yo quiero aprender y sacar buena nota. Bueno, muy bien. Y otros me dicen, yo solo quiero sacar buena nota. Bueno, pues vale, genial, ¿no? Pero, ¿qué te está enseñando? O sea, yo lo digo, he tenido mucha suerte porque me enseñaron muchas cosas, aunque sea solo por confrontar unas circunstancias en las cuales a veces no estaba de acuerdo. Pero decir, bueno, pero me permite comprender cómo reaccionó él o ella ante una eventualidad como esta. Y eso es muy interesante, porque conocemos el pasado a través de otra línea, que no son siempre los libros de historia, de las grandes figuras, sino del común. Y eso creo que es muy interesante. Sí, es muy importante. Y además siempre que hay una diferencia entre dos aspectos, surge un conflicto, ¿no? De la diferencia
ya por razones obvias surge cualquier tipo de conflicto, pues histórico, ideológico, lo que sea. Entonces, si somos Ujú. capaces de ponernos en la piel de el que se supone que es diferente, etcétera, pues sabremos rebajar ese tono, saber analizar, ser empáticos, ¿no? Claro, No analizar, autoindagarse, sí, sí, indagar al indudablemente. A otro. veces, Mm. claro, por eso, mira, si me permite, yo, por Sí. ejemplo, yo eso me lo planteé porque cuando yo hice este libro, que Ujú, es Aviadores españoles exiliados en México, es la ujú, historia de los aviadores, y por aviadores me refiero a pilotos, observadores, mm, mecánicos, todo el personal, pues esto me permitió ponerme en el hecho de decir que estas personas que perdieron la guerra, que se vieron obligadas a salir al exilio, que muchos de ellos estaban en campos de internamiento franceses y que sobre todo se les venía encima la guerra mundial, ujú, y en la cual ellos tenían muchas papeletas de ser perseguidos. Entonces, ¿cuál fue su vía de escape? Pues fundamentalmente la emigración ujú, a los países de habla hispana, obviamente, que les acogieron, México. mm, Y en México ellos se dieron cuenta de que, dijeron, bueno, pues hablamos el mismo idioma, tenemos elementos culturales, pero chocaron con elementos. mm, Y entonces esa fase de, como decís vosotros, de resiliencia, de decir, bueno, yo parto de cero. Si yo era aviador y yo mm, tenía un grado o tenía una especial, pero es que ahora sé que para poder buscarme la vida, como me decían, tengo que ser mesero, o sea, camarero. Y otro que, por ejemplo, que ya muy mayor, Alfredo Turné mm, Pérez, con 40 años era vendedor ambulante de aceite. Y luego se empezaba a vender aspiradoras. Y luego a partir de ahí, luego, bueno, trabajó mucho y se convirtió en dueño de una cadena de ferreterías en México, Distrito Federal, importantísima, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron? Y sobre todo, mm, partiendo de que mm, tenían que cerrar esa herida psicológica mm, de haber perdido una guerra, de haber perdido toda su mm, posición, es decir, bueno, partimos de cero mm, y hay que seguir adelante, ¿no? Y como lo llegaron y salieron adelante, y además ellos fueron los impulsores precisamente de que la Asociación de Aviadores de la República culminara después en la transición y después en la democracia. Pero yo creo que eso es importante, o sea, el llegar y decir, bueno, no mm, todo está perdido, o sea, no todo se acabó. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Con qué partimos? ¿Cómo podemos mirar hacia adelante? Y mm, a mí, el haber analizado la biografía de estas ciento y pico personas con disparidad de trabajos, etcétera, hubo algunos, por ejemplo, que mm, siguen siendo pilotos, pero muchos se dedicaron a lo más variopinto, o sea, algo, mm, ellos acabaron, fíjate, eran representantes de la industria farmacéutica, se mm. recorrían todo México en unas Fíjate, circunstancias, pero salieron adelante. Eso es mm, una gran lección de vida, ¿no? sí. Entonces me parece muy interesante, sí. Mira, esto que cuentas me recuerda, yo aparte de piloto, mi formación de base es arquitecto, arquitectura, y recuerdo que un profesor de historia de la arquitectura nos contó la propia historia de Félix Candela, que también fue un exiliado a México tras la Ujú. guerra, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó a Félix Candela? Que allí en México no le reconocían el título de arquitecto. Entonces, Ya. ¿él qué hizo? Pues me sacó la carrera de nuevo y se estudió de primero hasta el último año la carrera de arquitectura porque su misión de vida era ser arquitecto, ¿no? Fue el famoso arquitecto de aquellas cúpulas en forma de cáscara de huevo, etcétera, Félix Sí, Candela, el sí, famoso. sí, sí. Y es de la misma época. Él nació en 1910, pues sería de la misma época Sí, 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 que esta claro, del gente. exilio. Del Eso es. exilio. Y evidentemente eso, yo creo que cada vez que afronto un trabajo, una investigación, pues intento buscarle, dice, ¿esto qué me aporta? ¿No? Ujú, Y desde luego esto que además lo hice en pandemia fue una mm, situación bastante compleja porque además fue una petición que hizo el Ateneo Español de México y la verdad es que ellos querían, bueno, mire aquí arquitectos, mm, literatos, pero ¿qué han aportado los aviadores? Y yo le decía, mire usted, el presidente, que luego éramos amigos, digo, pero tú sabes que el primer presidente del Ateneo Español de México fue un médico de aviación militar española ujú, y que en la comisión de creación había 5 aviadores. Y el hombre lo desconocía y claro, toda la mm, aportación en el mundo educativo, en el mundo científico, era increíble. Entonces, pues es una satisfacción, ¿no? Entre ellos estaba mm, pues Álvarez Builla, mm, Arturo Álvarez Builla, un histiólogo impresionante, que además él se había ido a la Unión Soviética a formarse como piloto, estalla ujú, la Guerra Mundial, acaba en Samarcanda, pasando las canutas, su madre hace una labor para rescatarle, se lo devuelven a México. Bueno, ya en la Unión Soviética ya volvió a sus estudios de medicina y consiguió salir de los poquitos. Y cuando llega a México se convierte en una figura extraordinariamente mundial. Estados Unidos le daba mm, becas, pero claro, como él todavía está en la Unión Soviética, esto no puede ser, no puede venir.
y tuvo un reconocimiento increíble. Y era una persona que jamás olvidó sus orígenes y lo que había vivido. mm, Entonces, esos son elementos que me parece que mm. son interesantes a tener en cuenta. Sí, mucho. Además, aportes tan importantes desde los aviadores al mundo incluso del inconsciente colectivo como pudo ser Saint-Exupéry, ¿no? Sí. Eh, Ahora mismo todos tenemos en mente el libro El Principito. Se Ujú. desconoce mucha de la obra que hay, aparte que es súper interesante, aparte del Principito, pero como inconsciente colectivo ya está incorporado esa historia, esa filosofía, esa forma de contar Indudablemente. el mundo a través de ese sueño que a la vez es metafísica, que a la vez es historia, ¿no? Es filosofía. Justamente ahora hablo de él y fuera de antena comentamos temas sobre Saint-Exupéry que no habían estado preparados o incorporadas a las preguntas y me gustaría que comentases algo sobre ello porque me has dicho que conociste personalmente a un español que convivió o vivió con Saint-Exupéry, Sí, ¿no? sí, exactamente. Vamos a ver, es muy desconocido porque, bueno, claro, evidentemente él, sus obras, Vuelo Nocturno, El Principito, etcétera, Mm, etcétera, pero es muy desconocido que él compartió el puesto, en este caso del aeropostal, ahí en Cabo Juby, que era un puesto pequeñito, él se encargaba de todos los vuelos que iban hacia allá y luego lo bajaba más hacia el sur, y lo compartían con los aéreos españoles que estaban destinados allí en el Sáhara. Entonces era una vida que, hombre, evidentemente para él que era escritor era mm, maravillosa, primero porque era de los pocos europeos que apreciaba el silencio del desierto, la parte que te da de esa tranquilidad de decir, bueno, estoy aquí, me permite reflexionar, y luego sobre todo compartía con los españoles, perdón, no, Jesús. la experiencia, Salud, gracias, sí. la Mm, experiencia con los españoles de volar, y de hecho les mm, da bastantes consejos en este caso concreto. Y mm, es muy desconocido y de hecho este hombre, Fernando Hernández Fran, me comentaba cómo compartía muchas veces pues, comidas, compartían anécdotas. Hay una muy famosa que se transmitió, de hecho, dice, bueno, pues aquello era un puesto desértico y por la noche, pues evidentemente sujeto a cualquier tipo de pues entrada de animales, a lo mejor algún asalto. Y se mm, trajeron un perro de Canarias, un mm. enorme, un bull mastiff que lo tenían ahí suelto, y una noche, pues Saint-Exupéry salía de su caseta y se iba donde los españoles y se le atacó el perro y tal. Bueno, aquello fue porque es gritos de socorro, auxilio, esto lo cuenta Ignacio Algo de Cisneros, un libro maravilloso, Cambio de rumbo, y tuvieron que salir, el perro de él soltaba a su presa, el otro con un ataque de nervios impresionante, o sea, nos podíamos haber quedado sin autor del Principito, y al final Qué tuvieron que bueno. solventarlo de una manera un poco chusca porque le dieron un palo con un montante de avión al perro y se alejó corriendo y el hombre ya ahí salió. Pero Saint-Exupéry, que además era muy amigo de los juegos de manos, en Mm, agradecimiento un poco, pues otra noche allí, que claro, había que matar el tiempo, el aburrimiento era increíble, ¿no? Pues nos decía Hernández Franch que les enseñó, pues eso, juegos de manos, así, etcétera, mm, para convivir. Y eso es muy poco conocido, es muy mm, poco conocido el hecho, claro, prácticamente pasamos así de refilón. Y le conocieron y además sobre eso hay bastantes imágenes, hay mm, imágenes después cuando luego hay otros periodistas que pasan por ahí y hay fotografías en el que aparece con sus gafitas de sol mm, y posa ahí él muy, muy chic. Y es cierto que la verdad es que no, ¿ves? Otra faceta más que no divulgamos, difundimos en su justo término, sin mayor alaraca, pero que esa faceta de los aviadores españoles en el mm. desierto, pues no se conoce. De esos vuelos que hacían sobrevolando las dunas, de localizar los puestos y Mm, bueno, porque aquí en este caso concreto, pues a los españoles sí se les tenía más aprecio porque los pobres aviadores del aeropostal cuando caían ahí prisioneros, pues pedían rescate y en algunas ocasiones pues lo pasaban bastante mal, e incluso los ejecutaban. Pero claro. sí, es cierto, es una faceta muy interesante que a través de las historias de aviadores también se conoce, así Mm, que es mm. importante saber. Mm. Entiendo, en relación a esto, entiendo que cuando investigas y publicas en vuestro proyecto, en el canal de Instagram de momento, @grandesvuelos, sientes que estás haciendo también una labor de homenaje y reparación histórica, entiendo, ¿no? Nacional de este país y también... Indudablemente, yo Mm, creo que me corresponde porque estoy involucrado, o sea, obviamente, yo creo mm, que nuestra faceta como historiadores es mm, investigar y divulgar. mm, Evidentemente, poner en conocimiento y luego ya cada uno, pues que tome sus, digamos, directrices en este sentido. Pero yo también llamo mucho la atención que mm, a veces este tipo de cosas pues pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque nos quedamos siempre en las grandes figuras. mm, Que a veces llegamos, pues hace poco un señor me escribe y dice, oye, yo necesitaría saber
o una historia general de esto, y le tengo que decir, pues mire usted, no hay, o sea, no hay una historia divulgativa, pues como puedes entrar en Amazon, buscarla y ponerla en un momento de decir, pues la gran historia de la aviación, y siempre salen los personajes y generalmente no sale ninguno español. Entonces creo que esto es una obligación a los historiadores aeronáuticos, a los que nos dedicamos a esto, tenemos una pequeña obligación o pequeña gran obligación, ¿no? Mm, Hablar de estos personajes, de estas figuras, su imbricación dentro de la aviación mundial, no es que fuéramos epígonos o islas en medio de un océano, ¿no? Y luego también a veces también el hecho de cómo en el mundo aeronáutico, en grandes vuelos, en mm, esta etapa, pues hay elementos que nos aportan para algo que haces tú como coach, mm, elementos de enseñanza y de elementos de reflexión. Yo en ese sentido, hace mucho tiempo, mm. contaba muchas anécdotas en mi clase y también en mis conferencias, y una persona me llegó y me dijo, oye, ¿y esto por qué no lo recoges en un libro? ¿No? Y entonces, en este sentido, yo, por ejemplo, Ujú. pues me lo edité aquí, se llama Relatos Aeronáuticos Españoles, que es desde 1896 a 1945 relatos de todo tipo, de personajes conocidos o no, Qué pues de interesante. animales, de valor, de amistad, Wow. de amor, de humor, algunas son pues, bastante curiosas, otras son bastante tristes, pero es la realidad. O sea, es un compendio de relatos en el que reflejo la vida a través del mundo aeronáutico. Entonces yo tuve la suerte de que esto me lo publicara una asociación cultural de los Alcázares, la Ecocultural de los Alcázares, y ha tenido bastante repercusión porque dices, bueno, es una manera. ¿Qué es lo que hago? Pongo el relato, evidentemente ratifico documentalmente dónde procede y luego al final pongo una bibliografía. Porque ¿usted quiere saber más? Pues mire, usted léase usted esto o léase usted aquello. Porque claro, no se puede quedar en decir yo lo sé todo. No, afortunadamente yo sé que me falta mucho. E incluso en algunas ocasiones te encuentras con que dices, pues aquí he cometido un error. Pero bueno, la cuestión es saberlo apreciar, ¿no? Pero en esa línea, sí, yo creo que deberíamos ir en el mundo de la historia aeronáutica por aquí. Un poco dando a conocer, porque a veces me lo preguntan y yo pues tengo que decirle, pues lamentablemente tengo que decirle que no, oiga, que no hay. Cuando tú llegas y miras a la aviación francesa, a la aviación estadounidense, anglosajona, y dices tú, mira, aquí en una cuestión, un compendio y luego su bibliografía y sobre todo los archivos. Tenemos unos archivos Nelson maravillosos, con un compendio de información. Lo que pasa es que hay que ir a trabajar allá los archivos, pero tenemos documentación que la gente piensa que no, gráfica y escrita, ¿eh? Fíjate. Y también en algunos casos menos, pero hay de cine. Ujú, Podrías a lo mejor quedarte sorprendido por el hecho de que aquí hay documentación que vino durante ujú, la época del franquismo, vamos, durante la época de la Segunda Guerra Mundial enviada por los alemanes y que se desconoce y que está ujú. ahí. Implica, claro, una conservación, pero tenemos unos archivos enormemente maravillosos para poder investigar. Accesibles, ¿eh? Accesibles, no hay cortapisa, ¿eh? Con el DNI entras, solicitas tu cita y ¡hala! Palenta. Pues me parece fascinante eso que cuentas, tanto eso como el tema del libro. ¿Dónde puede conseguir nuestros oyentes tus libros? ¿Directamente A ver, encargándolos? los últimos, el Mm, de las aviadores exiliados en México, esto lo editó el Ministerio mm, de Defensa español, que está ujú, ahí, se pueden pedir además los portes de envío son gratis. ujú, Y el de los relatos aeronáuticos españoles, este lo patrocinó, bueno, lo editó la Ecocultural de los Alcázares, ujú, que es esta asociación, y bueno, pues llegamos a un acuerdo, ellos lo editaban, me dieron los ejemplares y ellos siguen vendiendo. ¿Por qué? Porque van en este proceso de retroalimentación. ujú, Es cierto que yo últimamente mis libros tiendo a autoeditármelos, ujú, porque también es cierto que hay veces que no encuentro un eco mm, suficiente. Las editoriales a lo mejor piden más cosas más generales, pero ujú, yo ahora en estos momentos no, lo que decíamos antes, no estoy para mm, llegar y decir, reflexionar qué introduciría yo en un libro general, que creo que es necesario. mm, Por ejemplo, el Ejército del Aire y el Espacio está a punto de sacar un gran libro sobre grandes vuelos, ujú, que es bastante importante en del congreso que se hizo en Sevilla ujú. en septiembre del año pasado, y bueno, pues ahí está. Pero vamos, cualquier persona que tenga interés, yo te puedo pasar el enlace para que lo puedan llegar y consultar.
Ah, porque ahora estupendo. mismo hay, la verdad, afortunadamente, pues o no tengo o hay Ujú. que recurrir a defensa, sí. Bueno, pues a ver si alguna editorial también. Yo sé que hay editoriales que trabajan mucho con valores. Por ejemplo, el libro que voy a presentar recientemente, que Sí. trata mucho de los valores, etcétera, etcétera. Hay una editorial en concreto que se llama Colima Books, aquí en Chamberí, en Madrid, Ujú. que rescata mucho esos libros con valores, libros con profundidad, con humanismo, etcétera. Y bueno, quizá hablando con ellos les interesaría reeditar o plantearte un proyecto. Bueno, Se me pues, ocurre bien, así. Ujú. yo creo que en este caso concreto, que además hay elementos en los cuales se refleja una serie de valores, de Mm. principios importantes que a veces se nos quedan un poco, no desfasados, sino un poco cubiertos por esta Mm. rapidez que, como Sí. bien dices tú, nos llega y nos lamina, ¿no? Y a veces hay conveniente esperar y, bueno, plantearse, decir, aunque sea solo decir, yo sería capaz de hacer eso, Mm. sería capaz de haber tomado esta decisión, sería capaz de, bueno, haber afrontado este hecho que Mm. es a veces incluso de vida o muerte, bueno, aunque sea no es pues comportamientos, ya te digo, yo ahí también aprendí mucho y luego sobre todo, pues hombre, tiendía siempre a intentar incluir Ujú. relatos que fueran más o menos vitales, o sea, Ajá. más graciosos, que intentaran insuflar más Mm. positividad, que es un poco lo que hay que llegar ahí y decir, bueno, pues sí, sí, el mundo es mundo como es, pero Mm. intentemos afrontarlo desde un Mm. punto de vista ahí, pues como lo afrontaron estos aviadores, ¿no? Con Ujú. aventura y con y echado para adelante, pero en esa línea yo creo que es importante. Muy interesante lo que comentas. Sí, sí, pues quizás pueda sacar un proyecto por ahí también. Hablando de Ujú. proyectos, labores de homenaje, reparación histórica, todo lo que hacéis vosotros, lo que haces tú personalmente y profesionalmente, podríamos hablar, sé que tienes un ciclo, tenéis un ciclo de conferencias pronto, en el mes de abril en Sí, Hortaleza, por si en alguna Hortaleza, persona se sí. quiere acercar. ¿Nos podrías hablar un poquito de ello? Sí, Fechas. sí, sí, mira, esto va a ser en el Centro Cultural de Hortaleza, nos han invitado precisamente un poco en este compendio de Ujú. circunstancias y entonces esto va a ser todos los miércoles del mes de abril, en el Centro Ujú. Cultural de Hortaleza a las 7 de la tarde. Y aquí vamos a hablar, pues bueno, por razones obvias, dado que estamos en el centenario, de estos tres grandes vuelos. Ujú. En primer lugar, se le ha invitado al general director Juan Manuel San Rondán, general director, general de división del Servicio Histórico Cultural del Ejército del Aire y el Espacio, que va a hacer una Ujú. gran introducción, el por qué razón, bueno, pues por qué tenemos que, o por qué queremos celebrarlo. Ujú. Luego, a continuación, yo impartiré una charla sobre el vuelo del Plus Ultra. Ujú. A continuación, después va Javier Arandú y va a hablarnos de ese gran y larguísimo viaje precisamente a Filipinas, que, pues mira, para que veas algo que es Ujú. curioso y lo constatamos, hay muchos centros escolares que tienen nombres de los viajes, de grandes vuelos, y de hecho hay uno en Logroño que está dedicado a Gallaza, uno de los grandes ahí, que se llamaba el vuelo Madrid-Filipinas, en este caso el vuelo patrulla el Cano. Y luego, en último lugar, Marcelino Sempere, que les has mencionado antes, se va a comentar precisamente de la patrulla Atlántida. Y es sobre todo, yo creo que algo importante, porque es poner a pie del gran público, explicar un poco cómo Ujú. consiguieron llegar a estas hazañas, a poder llegar y meter esa cuña dentro de la aviación mundial, salirse un poco de lo que pudiera ser, no digo ambiente académico, un poco más, más clásico, o la que mejor, por ejemplo, ha estado difundiendo en otras ocasiones en otras instituciones, y creemos y estamos muy ilusionados. Además, en este caso concreto, en este ciclo de conferencias vamos a dar sorpresas y novedades, porque Ujú. han pasado 100 años, se ha investigado, hay gente que nos ha brindado pues, experiencias, información, fotografías nuevas, y vamos a ponerlas allí. Y queremos que la gente que quiera acercarse, intentar pues un poco pues, hacer esa labor de la que hemos estado hablando tú y yo aquí ahora. Ujú. Mira, voy a aprovechar, tú sabes que soy de León y hay mucha gente de León, de Ujú. la provincia que nos escucha y nos ve, que nos cuentes un poco, porque la mayoría de la gente no lo conoce, ¿quién era el aviador Zorita? Berciano, Ah, leonés. comandante Zorita. Bueno, pues el comandante Zorita fue precisamente un aventurero Ujú. del Ejército del Aire Español que se aventuró precisamente a intentar hacer algo que implicaba numerosos riesgos, como es la ruptura de la barrera del sonido. Ujú. Y esto, pues bueno, pues es un antes y un después para lo que supone el Ejército del Aire, porque bueno, dentro de lo que es, a ver, los aéreos españoles
siempre tuvieron un reconocimiento importante y además Ujú. luego pues la formación a los que se ven sometidos. Primero teníamos una clara escuela de influencia francesa y después, por razones obvias, en la guerra civil, pues recibieron tanto por un lado de aviación soviética como por otro lado de aviación alemana o germano-italiana y Ujú. luego, pues a partir ya del 53, pues evidentemente por la experiencia estadounidense. Y en este caso, claro, es más que lo que lo hemos comentado antes, pues Comandante Zorita tiene una Ujú. calle dedicada en Madrid, que hay que ponerle Ujú. relevancia, que a veces, bueno, pues le vemos, pues general, tal, oye, vas a disculpar, estábamos hablando del siglo XIX y mi salud de O'Donnell dice, eso es una estación de metro. Digo, oye, ¿por qué? Se lo pusieron porque era más guapo, ¿no? Pues porque esto llegará aquí. Nosotros, de hecho, vamos a tratar ese Ujú. tipo de cosas y sí, Zorita, que además, por cierto, que eso tampoco lo conoce mucho la Ujú. gente, la Real Academia de la Historia promovió hace unos años, 10, 15, un diccionario de españoles ilustres, por así Ujú. decirlo, diccionario biográfico español. Primero se llamaba Españoles Ilustres Ujú. y en ese caso concreto, pues ahí nos pidieron que hiciéramos una relación de los aviadores Ujú. y de los ingenieros aeronáuticos que habían tenido una Sí. repercusión. Y él aparece ahí. Entonces uno se mete en el diccionario de la Real Academia de la Historia, el diccionario biográfico, Ujú. Zorita lo pone y hay una biografía, hombre, obviamente constreñida. En este caso concreto se hizo una edición digital. Me parece que la edición en papel se puso en marcha, pero lo que pasa, estaban esperando un poco un patrocinio porque ahora aquello fue inmenso, ¿no? Y luego que se les estaba pidiendo en la parte gráfica, pues para Ujú. ponerles identificación. Por lo tanto, Zorita, pues tiene su merecido lugar de Villablino ahí y que luego se le conozca y se le reconozca Mm. ese valor que tiene. A partir de ahí, como, bueno, Sí. precedente, ¿sí? Porque Además, sí es cierto. Sí, mm, dime. sí, además, si no recuerdo mal, él falleció en una de esas pruebas. Falleció Sí, probando un sí, avión sí. o sea, supersónico. Entonces Claro, a él entregó su vida precisamente, por el desarrollo claro, tecnológico de la aviación sí, española. Eso es sí, muy sí, grande, ¿no? sí. De hecho, eso yo, pues, a ver, estamos hablando de una profesión de riesgo. Mm. O sea, eso es Mm. indudable. O sea, no es lo mismo que la mía. Yo soy profesor de instituto, pero ellos Mm. están manejando y Ujú. a veces las máquinas fallan. Exacto. Entonces, en este caso concreto, pues a lo largo de esta, digamos, singladura de estos de aviadores centenarios, pero del centenario de la aviación, pues hay algunos aviadores que por unas circunstancias o por otras, pues fallecen. Aquí merece destacar un aviador que generalmente aquí habla de centenarios y se ha focalizado mucho en Plus Ultra. Ramón Ujú. Franco, que es una persona que tiene una trayectoria extraordinaria, tanto como Ujú. aviador como luego personaje político. Yo le llevo estudiando mucho tiempo, pero Ujú. está muy vinculado a otro aviador que yo me gusta, y así lo diré en Hortaleza, comentar, a otro aviador con el que se inicia y se cierran los grandes vuelos, o parte de los grandes vuelos, que es Mariano Barberán. Ujú. ¿Por qué? Porque con él es el que establece todo el viaje que se va a hacer hasta la Argentina, pero cuando luego Mariano Barberán atraviesa junto a Joaquín Collar el Atlántico y llegan a Cuba, ¿de acuerdo? Y a partir desde ahí de Cuba, que eso es un viaje extraordinario, porque generalmente Lindbergh lo hizo a la inversa, Ujú. favorecido Ujú. más por los vientos, y Exacto. por la parte del polo, que es menos extensa, mientras que ellos lo hicieron ahí mucho más arriesgada. En este caso hay que llegar y tener en cuenta que cuando luego fallecen, que todavía es un misterio, uno de los grandes misterios. Ujú. Yo no sé si Sebastián Álvaro en su momento quiso tratar lo de la desaparición de esto, hay Mm. muchísima literatura, Mm. pues en este caso concreto, cuando desaparece en el 33, el gobierno de la República, quien envía a saber cuál ha sido su paradero ha sido Ramón Franco. Ujú. Curiosamente, o sea, empiezan con el Plus Ultra y ambos cierran con el Plus Ultra, y entonces Mm. perdón, con el Cuatro Vientos. Sí. Y es algo que es paradigmático, ¿no? Además, eh, Barberán, que se le llamaba el monje aviador, ¿no? Porque dentro de ese contexto de guerra de África, en que cuando se Ujú. volvía a los servicios, en que, como decían ellos, nos jugábamos el bigote, pues bueno, pues volvías ahí la alegría superviviente, vámonos ahí a los barrios rojos a disfrutarlo, pues él llegaba y se encerraba con sus cálculos, sus cuestiones, etcétera, Mm. y era un estudioso. Aquí Arturo Barea, en su libro La Forja del Rebelde, nos lo recuerda, él precisamente, Mm. que él llegaba y dice, pues sí, porque ahí estaba Barberán estudiando y hablando de sus proyectos, ¿no? Que en aquella época podría ser alguien así un poco, dice, este está chalado, ¿no? Pero a mí me gusta ver esa faceta, ¿no? De cómo Mm. lo abre y cómo lo cierra. Lamentablemente no pudo, Franco
no pudo. Sé que hizo un informe para la Mm, República sobre lo que se podía apuntar de las causas del ujú, accidente, ¿no? Pero bueno, al ujú, igual que Zorita, esa está implícito. Luego ujú, Jiménez también va a tener otro accidente y bueno, pues diferentes ujú, facetas y luego pues muchos de ellos tienen unas directrices totalmente diferentes ya durante la guerra civil, ujú. pero eso ya es otra Sí, circunstancia sí, sí, nuestra. sí, claro. Y si pudieras sentarte hoy en día, frente a uno de aquellos pilotos, que pudiéramos resucitarlo, ¿no? Y pudieses, bueno, hablar con ellos, ¿no? ¿Qué le preguntarías? Elige uno de ellos y imagínate que te lo ves en Cuatro Vientos, donde sea, y antes de despegar hacia lo desconocido, ¿qué le preguntarías? ¿Y a quién de ellos escogerías? Uf, y me lo pones difícil, ¿eh? A ver, por ser ecuánimes, tendría que poner un militar y tendría que poner, en este caso, un civil. Yo, pues a Ray Loring Perfecto. lo pondría porque decirle, ¿cómo te vas a aventurar con ese cacharro que es prácticamente como un ultraligero de hoy en día y que tuvo enormes problemas? Mm, Dice, ¿qué te motiva realmente? Y a Barberán también le diría algo mismo. A lo mejor tendría una respuesta similar. La aventura, el reto, romper esa frontera. mm, Yo creo que ambos sectores, el civil, el militar, que ya os digo que en el caso civil, pues bueno, cuando que estamos mm, invitados, vosotros y yo, al RACE Fest, en que ujú, tendremos ocasión de hablar de ello, creo que poner de relevancia y sobre todo por una razón, porque en este caso concreto, el mundo aeronáutico, se lanza a partir de aquí, que tiene una inversión increíble, cala muchísimo en la sociedad de preguerra española y llega a las mm, clases más bajas, o sea, la aparición de los aeroclubs, de las primeras aviadoras, Bernardo de Quirós, Pepa Colomer, etcétera, muchísimas mujeres que se aventuran dentro de esta circunstancia. Pero yo a ambos les preguntaría eso, a ambos te dice, ¿por qué? ujú, O sea, ¿por qué? Y, hombre, sospecharía, ¿no? Pues o me dirían, ¿y por qué no? O nadie me va a poder arrebatar esta experiencia de sobrevolar, ver, sentir. Es un cúmulo, es un caleidoscopio de emociones, ¿no? mm, Visuales, sensoriales, pues aventura, mm. aventura en estado puro. Sí, sí. Yo añadiría, en coaching utilizamos mucho, aparte del por qué, el para qué, ¿no? Que tiene más que conecta con esa misión más que nos Totalmente de de acuerdo, sí. contribución. Entonces ese Sí, sí, para qué sería interesante también, ¿verdad? indudablemente, estoy de acuerdo contigo en Sí. esa faceta, sí. ¿Y cuál sería la historia menos conocida que cuando tú la cuentas, menos conocida para el público, que cuando tú la cuentas siempre ves que emociona o sorprende, tanto a ti cuando la cuentas o a quien la escucha? Pues yo ahora me he dado cuenta al hacer una retrospectiva, porque, hombre, claro, nosotros de la plataforma analizamos diferentes facetas, nos hemos dado cuenta cuál es el highlight, por así Ujú, decirlo, plus ultra, que luego se cierra con el Cuatro Vientos, además en esa faceta, pero para mí ahora la que me está cautivando enormemente es la de la Patrulla Atlántida. La ujú, Patrulla Atlántida porque tiene no solo la parte de esa gesta de toda la costa, el elemento cartográfico, ellos tenían ahí, ujú, hay un detalle que es curioso, que hay un embajador francés que les recibe en una de las travesías, una de las arribadas y les dice, es que lo que están haciendo ustedes es increíble, lo tenía que haber hecho un aviador francés. Claro, pues, me siento, Dios mío, de rebote, ¿no? Y luego en la parte, aparte de la técnica, la cartográfica, hay que tener en cuenta una cuestión importantísima y es ujú, que tiene una faceta humanitaria ujú, y es algo que es curiosa. Cuando el capitán Rafael Llorente llega a Santa Isabel, en la isla ahí, hay unos misioneros que le hablan de que hay dos chicos, me parece que son bubis, bueno, de una de las etnias que ujú, minoritarias de allí, dice, mira, son personas muy inteligentes y si van a estar aquí van a estar trabajando en una plantación y van a malgastar su vida. Usted no podría llevárselos a España y darles una faceta diferente, o sea, darles una oportunidad. Y Llorente dice sí, y se los llevó y se los trajo y ambos fueron instruidos como mecánicos de la aviación militar. ujú. Curiosamente, además uno de ellos protagonizó para la sociedad pacata de la época algo muy interesante porque se casó con una blanca Ajá, y ajá. tal. Y ambos eran extraordinarios jugadores de fútbol. Y curiosamente, que se conoce menos, pero el que más se ha hablado, José Pita en Bomo, Pita en Bomo, pues cuando está en la guerra civil se queda en la aviación de la República, atraviesa la frontera, está como refugiado político Ujú. en Francia y se vincula al maquis en contra de Ah, la ujú, resistencia.
y le capturaron los alemanes y fue a parar a un campo de concentración de exterminio, el de Neuengamme. Y se salvó, pues vamos a decirlo, porque era negro. Porque a los nazis les interesaba que él sirviera comida precisamente ahí con un vestido, o sea, un uniforme blanco, o sea, el elemento exótico. También hay que decir una cosa, era un gran profesional, era un gran profesional y ellos lo necesitaban. Y en este caso concreto, él, pues hombre, yo entiendo que odiaría esa faceta de un poco, con perdón de la expresión, de exhibición. Pero también se dio cuenta de una cosa, que mientras que servía comida, podía distraer comida y poder con eso ayudar a sus compañeros y muchos de ellos a sus familiares en Francia, le recordaban y dice, si no es por tu padre nos hubiéramos muerto de hambre. Y curiosamente, Nelson, la familia no descubrió esta faceta hasta que se murió. Wow. Y eso me ha ocurrido con otras personas que han dicho, mire, usted se ha abierto las pertenencias de mi padre, esta cuestión que tenemos que afrontar de paso de vida con nuestros mayores, y empezaron a encontrar su carnet de resistente, deportado, etc., y a reconstruir la vida. Y les hizo que huyeran a los Alcázares, fueran a Cartagena a conocer la historia, que fue precisamente Antonio Zapata, que es el cronista oficial de los Alcázares, lo está trabajando, que ya le he animado yo, tienes que sacar un libro sobre esto, porque es una historia humana apasionante. Apasionante. José Pitambomo, que le llaman Pepito el Negro. Lo que pasa es que aquí la gente lo confundía porque los dos se llamaban José. Uno era José Freeman y luego otro era José Pita y tal. Le decían Tito y bueno, pues era curioso. Pero son estos descubrimientos que, por no extenderme más, es esas facetas humanas que te reconcilian con el ser humano. Sí. ¿No? Y lo que pasa es que no quiero hacerle spoiler porque Antonio tiene una historia preciosa que la tiene que publicar y nos hablará de ello. Lo mencionaremos en las conferencias de Hortaleza, sí, por supuesto. Estupendo. Me parece asombrosa esa labor de arqueología histórica, ¿no? De rescatar esas historias sepultadas, etcétera, etcétera. Sí, es algo fascinante. Y ese bucle, ¿no? Que dices tú, lo que comentábamos al principio fuera de grabación, ¿no? Estos elementos que de repente surgen en la vida y te reconducen, ¿no? Y a lo mejor, pues, como dices tú muy bien, dices, ¿por qué? Vale, pero ¿para qué? ¿Y para qué aparece esto en mi vida, ¿no? Vamos a encajarlo en este gran puzzle vital. De señales y símbolos, ¿no? Que aparecen por ahí, a veces inconexos. Que no parece que tengan conexión, pero de repente dices, mira por dónde me conduce, ¿no? Sí, es increíble, increíble. Sí. ¿Y qué gran vuelo español de todos estos que hemos hablado u otro que quieras incorporar crees que debería convertirse en una película o serie para que por fin ocupe el lugar que se merece? Dios mío, ahí ya es ponerme en un... Yo creo que hay muchos ejemplos de los conocidos y de los desconocidos que ahí... Por ejemplo, me han planteado en una ocasión la desaparición del Cuatro Vientos por la faceta de misterio. Tenemos otro, el Gran Vuelo a Oriente. Luego tenemos, por ejemplo, el Gran Vuelo Transsahariano que hacen Carlos de Haya y Rodríguez, que es atravesar todo el desierto una nave astronómica. Allí hay temática para recreación histórica, literatura cinematográfica de una manera increíble. Todos están cuajados de anécdotas muy curiosas, muy graciosas, en este caso concreto. Y bueno, ya ahí me consta que hay algunos proyectos por ahí en marcha, pero es que no sabría decantarme. Yo creo que hay de los más conocidos, por supuesto, y luego hay otros menos. También se hizo, por ejemplo, un intento de raid de un vuelo de peregrinación a Jerusalén, que se hizo y es muy poco conocido. Y bueno, hay mucha información, pero ya ahí eso lo dejo un poco al albur de los que tienen, porque los directores o los que plasman nuestros documentales tienen otras proyecciones ahí. Y yo creo que hay que decirle, nosotros los historiadores podemos aportarles esa base histórica y decir, bueno, y luego ya como siempre, la mano del director se permite esas licencias, ¿no? La creatividad, ¿no? La creatividad, pero creo que ejemplos tienen para aburrir, tanto de los civiles como de los militares, ¿no? Ahí esta cuestión me parece que tiene una faceta muy amplia, muy amplia. Pues a ver pues a ver si nos escucha algún director de cine y toma el testigo o quiere colaborar contigo, con nosotros, etcétera, bueno, para poder hacer con algo. Vosotros hay gente que además se está incorporando al mundo de la investigación aeronáutica muy seria, muy formal, con trabajos que además merecen ser conocidos y divulgados.
Y sí, sí, yo creo que ahí tienen bastante posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí lo tienen. Mm. Que se aventuren, O ¿verdad, sea, Nilsson? Que se por aventuren a supuesto, que cruzar salgan de esa zona de las mares confort, del ¿no? celuloide. Claro, A la ya está. aventura, eso es, la llamada a la aventura. Ese anuncio que Sí, hacíamos antes, ¿no? exacto. Bueno, pues yo estoy encantadísimo. Yo estaría aquí horas y horas contigo hablando y de hecho te emplazo a que podamos tener otras conversaciones del tema Sí, que cómo tú no, quieras, cómo cuando no. quieras. Perfecto, sí, sí, sí. Indudablemente me parece que esa labor que estás haciendo tú de Mm, coaching, además con tu libro, pues creo que en el mundo aeronáutico, además, que no solo es la parte, bueno, pues en momentos de paz, de ujú, gloria, etcétera, sino también hay otros momentos un poco más agridulces, ujú, ofrecen, yo creo, a la gente, pues puntos para reflexionar y decir, bueno, ujú, lo que hicieron y yo no digo que lo vayas a imitar, son personajes evidentemente muy mm, singulares, mm, muy particulares y muy singulares. Pero bueno, te dan una mm, pauta de mm, lo que ocurrió, tanto de los grandes personajes, pues como los que yo digo en relatos aeronáuticos, algunos que me los contaron personas que en principio pues no aparecen en los libros de texto, ujú, y yo por lo menos sí me ha causado bastante satisfacción dejarlo reseñado y decir, pues este señor que fue un mecánico, un observador, nos dijo y te dan esa pieza para engranar en el conjunto del puzzle que te permite dar una explicación más mm. general. Así que yo encantadísimo y como vamos a Maravilloso. compartir ahí, Vale, pues pero nada, te decía eso, estás otra vez, sí, sí. que en este caso concreto que me parece que es interesante y yo Mm, encantado porque creo que desde el mundo aeronáutico pues a la vitalidad o a mm, las grandes preguntas que se puede hacer un ser humano, o mm, sus interrogantes o sus elementos tangenciales o limitadores, pues bueno, yo no digo que se lo vayan a solucionar, pero pueden llegar y mm, plantearse, bueno, hay un ejemplo paralelo, mm, vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? mm. ¿Por qué no? Sí, la ciencia ya ha estudiado y demostrado el tema de las neuronas espejo. A partir de observar el comportamiento de otros seres humanos, sea en directo o sea a través de, pues, a través de la historia, a través de la lectura, cambia tu modelaje del cerebro, ¿verdad? Mm, Indudablemente, indudablemente. Pues, bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y siempre que sea para bien, claro, fenomenal. eso es la clave, es esa, ¿verdad? Escorar el avión un poco más del Sí, ala de la luz que de la sombra, ¿no? sí, De la sí, sí, positividad que de la negatividad. darle el rumbo adecuado Eso y aun es. con todo y con eso saber afrontar lo que te venga. Exacto, exacto. Estoy de acuerdo contigo, sí. Muy bien. Pues bueno, ya para ir cerrando la entrevista, un par de preguntas Sí, para finalizar, para cerrar. Si tuvieras que lanzar un mensaje a quienes nos escuchan ahora mismo o que nos van a escuchar luego, porque esto de Internet ya sabes que queda ahí sempiternum ya, sí, claro. y es lo bueno de estas entrevistas, la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué merece la pena volver a mirar el cielo con orgullo cuando pensamos en la aviación, en concreto en la aviación de este país, de la aviación española? Pues merece la pena porque nosotros formamos parte de ese gran mundo aeronáutico que nos obliga a mirar hacia arriba, Ujú, incluso más hacia allá, en ese sentido, y que nos sintamos orgullosos y partícipes de que aportamos nuestro granito de arena. Eso ujú, yo lo tengo claro. Y además, si dudan de ello, ya a lo mejor lo del archivo, que puede ser un poco más arduo para ellos, mm, pues tenemos el Museo de la Aeronáutica y Astronáutica, tenemos fundaciones, la Fundación Infante de Orleans, ujú, la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, tenemos también el Parque Aeronáutico, Fundación Parque Aeronáutico de Cataluña, también ahora mismo se está haciendo una labor increíble de reconstrucciones en el Centro Aeronáutico, Histórico Aeronáutico de la Senia, ujú, en Tarragona, y entonces tú lo vas a poder ver, algo que se ve en fotografías o se habla en los libros, lo vas a poder ver ahí y tener un poco la mm, proyección. Y sobre todo cuando hablamos, dice, tú vas a atravesar el Atlántico con un Dornier Bald, pues vete al museo y métete en mente, pues no te puedes meter en la cabina, que tú te vas a meter ahí y piensa, ¿qué comes? ¿Cómo haces tus necesidades fisiológicas? ¿Cómo resuelves ahí? ¿Cómo solventas el cansancio? O sea, compárate cuando tú vuelas en un viaje charter y tal y dices, Dios mío, yo voy todo comodito y cuando la cosa hay turbulencias me pongo un poco nervioso. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Entonces yo creo que eso sí que mm, merece la pena. Fuimos mm, parte de esa mm. gran historia aeronáutica mundial. Esa estirpe, ¿verdad? De aventureros, de Pues sí, pioneros de la aviación, por sí, supuesto. Fíjate, ahora que estabas contando esto, me estaba acordando en el parque que hay temático en Toledo, Puy de Fou.
Ajá. Esa escena, esa instalación que hay dedicada a Cristóbal Colón, al viaje que hicieron, ¿no? Ujú. Que Sí, es sí. inmersiva, no sé si llegaste a Sí, estar. sí, 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 Cómo sí. cuentan el viaje, esas penurias que Claro. tuvieron, la desesperación, el hambre. Incluso eso se podría adaptar a alguno de esos vuelos, ¿verdad? En el Museo del Aire. Fíjate. Indudablemente, mira, perdona que te interrumpa, No, no. cuando Ramón Franco hace el vuelo a Buenos Aires, se le bautiza como la cuarta carabela. Mm, Y de hecho le Fíjate. regalaron una carabela de plata. Guau. Es uno de los homenajes, porque era la cuarta carabela. Sí, fueron las tres primeras, pero es que era la cuarta carabela. Lo que pasa es que Franco fue hacia las Antillas y ellos fueron hacia América del Sur. Y se le llama así, que la propaganda lo ensalzó, Sí. etcétera. Era un revivir de un pasado histórico que evidentemente lo que pasa es que en este caso, en vez de navegando sobre las aguas, navegando sobre el cielo, Sobre otro fluido, ¿no? sobre otro fluido, exactamente, ahí estamos. Por eso te digo, claro, es una... y a veces con todas las posibilidades que nos da la tecnología, el poder llegar y rememorar, Mm, es factible, sobre todo es decir, bueno, partiendo de lo que conocemos, esto es lo que se mm. hizo. Así que fenomenal, sí, sí. Es otro, otra lanzamiento para aquel que se quiera llegar y poner en marcha con este proyecto. Sí, sí, sería muy ilusionante, es Sí, fascinante. totalmente, sí, sí. Tenemos una última pregunta que ya es de la casa, del canal de Horizontes por Volar, Uf, y es la siguiente, quizás la conoces. Si tu alma pudiera volar sin avión, ¿a dónde iría y por qué? ¿Y para qué? uf. Es muy metafísica, filosófica. No, 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 sí, te entiendo perfectamente. Pues me lo pones difícil, fíjate. Pues si pudiera volar, pues me gustaría que sobrevolara precisamente España, Mm, desde el aire, porque yo creo, tengo pendiente, bueno, no es un bautismo, ujú, pero sí tengo pendiente un vuelo, así porque creo que debe ser muy emocionante. mm, Y sí, mm, para apreciar, yo sigo diciendo que esto es un gran país, mm, con gente maravillosa. Pero me falta, yo lo he conocido mucho por tierra, pero me falta esa dimensión. Y ujú, creo que sí, que lo haría, por un poco sentirme gratificado mm, para verlo. Y con los contrastes, mm. evidentemente. Desde mi punto de vista, sí, ahí. Pues mira, te extiendo una invitación. Yo suelo volar mucho porque me gusta mucho esa zona. Aprovecho que suelo visitar también a familiares, etcétera, en el norte, ¿no? Entre Asturias, León, Cornisa Ah, Cantábrica, al mar. Además, tenemos una ventaja allí, si quieres disfrutar de esa sensación que tú estás describiendo, ¿no? De conexión con el paisaje, esa sensación. Porque tienes la montaña y el mar a un paso. Menos de sí, 15 minutos estás en un paisaje o en otro, o en la llanura si te vas cruzas la cordillera Cantábrica. Entonces te invito, te invitamos. Suelo volar con el gestor de un aeroclub, el Aeroclub Llanera, en Asturias, ujú. Guti, y seguramente que te podamos hacer un vuelo, podamos organizar un vuelo por allí para que Pues sí, muy disfrutes de esos atractivo. paisajes. Esa combinación de mar y montaña Es me parece muy fascinante. atrayente, sí, muy, muy fascinante, me parece Pues que sí. estás invitado. Y Ya lo tengo en cuenta y os lo agradezco, me lo apunto. Muy Por bien. Pues de verdad que me ha parecido una joya haberte tenido en el canal. Me parece como cuando esos también exploradores de oro que buscaban oro en los ríos, que incluso aquí en España hubo muchos buscadores de oro. Yo creo que hoy hemos sacado muchísimas pepitas de oro, muchísimo valor que no Ujú, se conoce, no se ha puesto encima de la mesa. Ojalá que sea el principio y todo este proyecto que estáis sacando de grandes vuelos españoles ujú. más todas las actuaciones en cuanto a charlas, divulgación, libros, publicaciones, esos directores de cine que nos escuchen, directores de museos, etcétera, pues que esto salga adelante, que se ponga encima de la mesa y con orgullo podamos ensalzar la historia de la aviación española y de los pioneros de la aviación española, ¿no? Indudablemente, ese es el objetivo Mm, y sobre todo conocer para valorar. exacto. Así que eso creo que son los dos puntales en los cuales se mueve nuestro proyecto y el mío propio. Pues nos quedamos con esa frase que es rotunda y muy clarificadora. Ahora nos vamos a despedir de nuestros oyentes, pero no cortes porque en privado también me gustaría despedirte Ajá, fuera, claro. ¿eh? Que no sea todo Pues tan frío. simplemente dar las gracias de haberme permitido pues, Ujú, poner de manifiesto nuestro proyecto, que está empezando, estamos muy ujú, ilusionados, seguimos trabajando duro.
y bueno, pues esperamos brindar sorpresas en la Hortaleza y más adelante, porque Ujú, además los foros se van moviendo intervenciones ujú, y sobre todo ya no por parte de nuestra plataforma, sino que también hay otras personas que están trabajando mucho y muy bien. ujú. Un abrazo también a tus compañeros, a tus 3 compañeros. Muchas gracias, Nelson, se lo transmitiré de tu parte. Estupendo, pues nada, pues hasta pronto. Hasta pronto, gracias, buena tarde. Pues fijaos qué entrevista más interesante, me parece alucinante todo lo que hemos descubierto hoy, lo que hemos rescatado de historia de España, de historia del mundo, de la aviación, cosas totalmente sorprendentes, incluso historias de Saint-Exupéry que se desconocían. Y para que podáis seguir teniendo entrevistas de este tipo, etcétera, os animo a que os suscribáis al canal, a que activéis la campanita y no os perdáis próximas entrevistas que van a ser igual de interesantes o más que esta. Así que hasta pronto y muchísimas gracias por todo.